Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa por daños y perjuicios en razón de la información que se había difundido en un programa televisivo, se eximió de responsabilidad a su conductora, la productora del programa y el canal de televisión. Así lo hizo la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, exhibiendo de responsabilidad en razón de la doctrina de la real malicia. Entendió que no se encontraba comprobado en la causa que, según esta doctrina, se había vulnerado o había habido una falta de conocimiento acerca de la falsedad de la información o un desinterés respecto de la veracidad de la misma. La Corte también además de en esta doctrina, basándose en el precedente Campillay, que establece que no existe responsabilidad penal ni civil en el caso de reproducir los dichos de terceros cuando son citados. Confirmó entonces la sentencia de la Sala M de la Cámara. Ello fue con los votos del doctor Rosati, la doctora Aranguren en carácter de conjueza y en carácter de conjueces el doctor Boldu y el doctor Lozano. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y estaremos conversando con nuestro invitado especial del día de hoy sobre la reforma laboral, el proyecto de reforma laboral. Seguimos en Aires Constitucionales, hoy con el doctor Diego García Vilas, que es titular del Observatorio de Políticas del Trabajo del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Claro. Nuevamente, muchas aquí, gracias el gusto de tenerte Gracias. en el programa y hablando de un tema de tu especialidad, que es el proyecto de reforma laboral. Vos has leído y estudiado este proyecto, así que de reforma, lo primero que te voy a preguntar, y que tanto se habla de la necesidad de una reforma laboral. ¿Es necesaria una reforma laboral? Y de ser necesario, ¿es esta la reforma que es necesaria? Bueno, es un tema de muchísima actualidad, es una discusión que se está dando hoy en términos políticos, en todo el escenario, incluso periodístico. Sí. Y me parece que lo más importante que tenemos que tratar de empezar a visualizar es que nos debemos como sociedad hacer un análisis cierto sobre lo que está ocurriendo en la Argentina con la generación del empleo. Tratar de salir de las posiciones dogmáticas, que es muy normal hoy poner posiciones automáticamente. Hay gente que se opone por el solo hecho de que esta reforma la está planteando este gobierno, y hay, por otro lado, también posiciones de este gobierno que dicen, bueno, la solución a la generación de empleo es la reforma laboral. Me parece que la verdad no está en ninguna de las dos posiciones, en los extremos, y que sí nos debemos una discusión puntual sobre qué aspectos son importantes reformar en la legislación laboral. Eso lo vamos a hacer aquí. Vamos a intentar. O vamos a intentarlo, por lo menos punto por punto, claro, sí. y con la certeza de que, bueno, de que vos conocés sobre el tema. Hay una cuestión que tiene que ver con la cuestión de costos también, es decir, se asocia el proyecto de la reforma o que esto es necesario porque va a disminuir los costos laborales. En función de la disminución de los costos laborales, que va a haber más contratación. Y también la cuestión de la formalidad. Bueno, a ver, esto. Sí, en relación a los costos es otro de los temas donde también a veces muy responsablemente
hay muchos comunicadores o gente que no entiende tanto de la temática y dice, bueno, el problema de la Argentina es que los costos laborales son muy elevados y entonces la informalidad, y pareciera que plantean soluciones mágicas donde se dice, bueno, bajemos los costos y va a estar todo el mundo registrado. Cuando hablamos, ya que estamos hablando sobre, cuando hablamos de costos laborales, porque sos un abogado laboralista, ¿cuáles son los costos laborales? ¿Qué tiene que pagar un empleador por tener un empleado formal, bien registrado? Bueno, ahí hay un primer planteo. Los costos no son lineales y milimétricos de acuerdo a la actividad, digamos. Claro, ¿no? varían. De acuerdo al convenio colectivo que se le aplica a un trabajador, el costo puede ser mayor o menor, ¿sí? Pero básicamente el costo en la Argentina, hay un cuadrito muy interesante que es un cuadro que hablábamos de los costos y lo podemos tratar de ver. Ahí lo primero que tenemos que vamos a tratar de salir de los datos, de qué es lo que no es discutible, digamos, ¿no? La primera cuestión es, ¿qué estamos hablando del empleo registrado y el empleo no registrado? ¿No? En la Argentina tenemos alrededor de 20 millones de ocupados totales, de los cuales 11 millones son trabajadores formales y el 9 millones, para simplificarlo en números muy gruesos, son trabajadores informales, ¿sí? Entonces, esos trabajadores formales, los primeros 11 millones, están a su vez compuestos por trabajadores del sector privado, 6 millones, por trabajadores públicos, comprendido los municipios, el Estado Nacional, los provinciales, son 3 millones y pico, y después los monotributistas bien entendidos, monotributistas y autónomos, que son los profesionales. El resto de la población, es casi el 45%, 9 millones de personas, están en la informalidad. Este es un dato a tener en cuenta. Entonces, cuando uno, quiero volver a tu pregunta inicial, cuando uno plantea y dice, es necesaria una reforma laboral, y al menos tenemos que darnos cuenta que tenemos un problema en la Argentina, que sobre casi el 45% de los que trabajan en la Argentina no tienen ningún tipo de registración formal. ¿Y eso a qué lleva esta informalidad? ¿Qué situación de desventaja se encuentra el trabajador informal frente al formal? Yo te diría que hay dos desventajas. ¿Ahora? La primera cuestión es que el trabajador informal, estos 9 millones de argentinos, no tienen ningún tipo de protección social, porque nuestra sociedad está construida en base al trabajo. Si vos trabajás y tenés un empleo formal, estás incluido dentro del sistema. Tenés cobertura de medicina, tenés una jubilación posterior, tenés seguros de desempleo, seguros de vida, estás cubierto dentro del sistema. Aquellos que no tienen esta registración están por fuera del sistema. Entonces ese es el primer problema muy puntual. Y el segundo problema, que es más general, es que estos 11 millones de trabajadores que aportan y que hacen esta registra, que están dentro de la registración y que están beneficiados, de alguna manera son aquellos que solventan el sistema general. Entonces, es muy poca la base de gente que está solventando el sistema general en la Argentina, el sistema de protección, que es el que estábamos hablando, ¿no? Entonces, este es el primer planteo, con lo cual acá no hay discusión, este es un dato objetivo. Incluso en ciclos económicos de la Argentina muy buenos y en ciclos económicos no tan buenos, estos números no varían mucho. Siempre la informalidad es alrededor del 45% durante los últimos 20 años. Entonces, el primer planteo es que a partir de acá sí tenemos que darnos cuenta que hay algo que no está bien y que por lo menos tenemos que animarnos a cambiar o a pensar a cambiar algunas cosas. Ahora bien, cuando vos hablabas del costo laboral, ¿no? Porque obviamente los que están registrados tienen un costo asociado. ¿Qué implica estar registrado? Implica en la Argentina, más o menos en promedio, es casi un 25 a 27% el costo que paga el empleador del salario para registrar una persona, ¿no? Entre el 25 al 27%. Puede ser más en convenios colectivos donde aparte hay cuestiones adicionales, por ejemplo, el convenio de camioneros tiene cuestiones adicionales donde se hace un aporte extraordinario para la obra social, donde hay una cuota sindical obligatoria a cargo del empleador, por eso hay extremos más de mayores costos, pero el promedio vamos a ponerlo en 27%. Y a su vez, los trabajadores aportan algo cercano al 19%, que esto es jubilación, el 11%, PAMI 3%, la obra social 3%, seguros obligatorios 0, algo, y ART que puede variar entre una tasa del 1% al 3%. Entonces, en total, cuando hablamos de qué es el costo laboral, es casi un 27% a cargo del empleador y un 19% a cargo del trabajador. Este es el costo que paga aquel trabajador registrado.
acá radica el primer problema, ¿no? A ver. Muchos, con unas voces facilistas, dicen, bueno, el problema de la registración en la Argentina es que el costo laboral es muy elevado. Entonces plantean como solución mágica, bajemos los costos laborales, o sea que en vez de pagar un 25% pague un 10% y que el trabajador pague el 8%, por la mitad, y eso va a generar de por sí solo mayor registración. Es probable que pueda llegar a ocurrir, el problema es que uno tiene que solventar el mismo sistema con la mitad de los ingresos, o sea, la obra social percibiría la mitad de los ingresos, el sistema jubilatorio, que ya está bastante castigado, también tendría la mitad de los ingresos. Entonces, no existe como una solución diciendo bajo los impuestos al trabajo y que esto automáticamente se va generando. Ahí sí tenemos un cuadro donde se plantea que lo queríamos comparar en el mundo, cuál es el costo laboral con... ahí lo tenemos en pantalla. Bueno, ahí... Este cuadro lo que está planteando es mayor costo laboral, ¿sí? Ahí en la línea de abajo, y por otro lado la mayor o menor informalidad. ¿Sí? Entonces ahí está Argentina y Brasil con alrededor un promedio entre el 25 y el 30% del costo y una informalidad cercana al 40%, que es lo que estábamos hablando recién. Como contraposición te podría decir un ejemplo, Estados Unidos, que está ahí abajo, que está cercano al 9% y tiene una informalidad muy, muy bajita. Entonces vos decís, bueno, pareciera que con menor costo laboral la informalidad es menor. Y Chile, que también tiene un costo menor todavía y tiene una informalidad laboral abajo del 30%. Entonces, tenemos a su vez otra, y acá para tratar de entender un poco lo que estamos viendo, Francia y España tienen costos laborales superiores a los de Argentina, que ahí lo están planteando casi del 40%, ¿sí? Y sin embargo la informalidad es menor al 10% en estos países. Entonces, no hay una relación directa. Entonces. No hay una relación directa. Entonces no hay una solución que diga, bueno, si el costo es bajo, hay mayor registración, o si el costo es... Lo que sí pareciera haber, que es lo más importante que uno tiene que tratar de entender, es qué entendemos nosotros, y que es mucho más complejo aparte. La solución, lamentablemente, es qué aporto yo y qué recibo. Probablemente lo que esté ocurriendo en países como Francia es que los aportes son elevados, pero la contraprestación del Estado es alta. Entonces, si yo hago un aporte de X porcentaje para la jubilación, para el sistema de salud, y tengo esos temas resueltos, probablemente eso explique que la informalidad sea muy baja, porque todos aportamos, todos sabemos que en definitiva tenemos acceso a la jubilación, y una jubilación digna, tenemos acceso a la salud, tenemos acceso a los seguros de desempleo, que en la Argentina son casi un derecho en extinción, porque los valores son tan bajos que no existen. Entonces es un tema de expectativa. Yo aporto si sé que el Estado me devuelve algo. En la Argentina pareciera que lo que está pasando es casi una complicidad trabajador-empleador, porque yo me ahorro el 19% que aporto y en definitiva como trabajador siento que no tengo ninguna contraprestación lógica y el empleador también se ahorra el 30%. Entonces al momento de contratar dice, bueno, nos ahorramos, vos el 30%, yo el 20% y con esto no percibo nada del Estado y como que cada uno se salva como puede, ¿no? Claro. Y eso es sistémico. Es sistémico. Entonces ahí no hay reforma que... Bueno, en realidad yo creo que hay que empezar a trabajar con reformas que empiecen a contemplar esto. No existe la reforma, no es fácil, como diciendo, bueno, bajo esto. Tenemos que tratar de empezar a pensar cuestiones que sean más generales, ¿no? Uno podría decir, bueno, tenemos que reformar el sistema jubilatorio. Hay que empezar a pensar a qué edad uno se puede jubilar. Digamos, no tiene que ser compulsivo, pero probablemente no es lo mismo los trabajadores de antes cuando cumplían 65 años que los trabajadores actuales a los 65 años. Claro. Entonces, a mí me pasó trabajando en un organismo del Estado, era gerente de recursos humanos, y las mujeres que se podían jubilar a los 60 años y que pueden optar a los 65, yo te aseguro que todas las mujeres que las intimaron para los 60 años para jubilarse, todas dijeron que optaban a trabajar hasta los 65. No querían. ¿Por qué?
Primero porque la jubilación es una jubilación indigna, digamos, ¿no? Eso es parte de lo que hablamos y es parte del problema. Y segundo porque a los 60 años uno es joven y siente con capacidad de seguir aportando muchas cosas al sistema. Entonces, creo que uno tendría que ver este problema en general como una cuestión multicausal y entenderlo de esa manera, lo cual requiere mayor inteligencia para tratar de resolver los planteos. Entonces, hoy al menos hay que destacar algo. Ya hubo una reforma el año pasado, que lo hablamos en tu anterior programa, creo que fue una reforma importante en cuanto a la eliminación de las multas, la ampliación del periodo de prueba, cuestiones que por ahí no se entienden tanto, pero ya hubo una reforma que está en funcionamiento. La memoria. Básicamente la reforma más importante que hubo el año pasado y que está vigente hoy es la eliminación de las multas por la mala registración. A favor y en contra, ¿sí? Porque todo puede tener una mirada buena, un aspecto negativo. La cuestión negativa es que si un empleador tiene un trabajador mal registrado o en negro, que es el problema que estábamos viendo recién, no tiene ningún tipo de sanción ante un trabajador que cumple. Ahí a mí a priori me parece que la reforma no fue acertada, porque no puede ser que el trabajador que decide tener un trabajador en negro, incumple, no hace ningún tipo de aporte, no tenga ninguna sanción posterior y está en un plano de igualdad con un empleador que sí cumple. Claro. Ahora, el aspecto... O sea, la multa la paga el empleador. La pagaba el empleador. Hoy no la paga directamente. Entonces, uno, si me viene a consultar un empleador, le digo, mira, no lo registres, total, no vas a tener ningún tipo de incumplimiento y si tenés un juicio, después vemos cómo arreglás el tema puntual con el trabajador. Pero no tenés la registración, como la multa, como una pena adicional que trataba, el objetivo era que uno trate de tener el trabajador registrado. Pero por otro lado, sí, es real que muchas veces estas multas eran tan elevadas y que primero empezamos con una multa, después se sumó otra multa, después otra multa por falta de entrega de certificados, otra multa por si tenía parte del salario en negro, que se iban duplicando y esto generaba muchas veces números muy difíciles de afrontar para cualquier empleador. Entonces, me parece que esa revisión era importante. Ahora, hoy se está discutiendo un proyecto y lo primero que hay que destacar es que es importante poder discutirlo. O sea, porque los números iniciales son muy complejos, donde tenemos 9 millones de trabajadores que no son formales. Ahora, tampoco podemos pretender hacerle creer a la gente que esta reforma laboral va a generar empleo. Yo creo que esta reforma laboral podría pretender bajar los litigios o tratar de aportar certezas en lugares donde no las hay y que me parece que es muy prudente y muy acertado, pero nunca le podemos exigir que sea una herramienta transformadora y generadora de empleo, porque vamos a fracasar. No es bisagra, digamos, no es bisagra. Ese punto. Lo que sí es importante, digamos, la cuestión de la inseguridad jurídica que viene a poner blanco sobre negro determinadas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hay una modificación al 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El 245 es el que establece cuál es la indemnización en el caso de un despido, ¿no? Que para entenderlo muy básicamente es un mes de sueldo por cada año de antigüedad. ¿Sí? Eso es lo que cobra. Si tenés 5 años de antigüedad, cobrarías 5 meses de sueldo. Ahora, cuando hoy un trabajador va a un estudio y se plantea esto a un abogado, el abogado le dice, bueno, ¿cuánto es lo que ganaba? No sé, 1 millón de pesos. Sobre eso, después empezaba a haber distintas cosas que no están claras y de acuerdo a cuál fuera el juez que recibe esa demanda, lo da a favor o en contra. Por ejemplo, si le pagaba el celular, si se computaba ese proporcional del gasto de celular o no, si tenía premios semestrales o premios cada 3 meses por cumplimiento de objetivos, si se computaba o no, qué pasaba con aquellos trabajadores que tienen parte del paquete accionario, aquellos trabajadores que tienen autos, si algunos trabajadores les pagan el gimnasio. Entonces, el abogado automáticamente dice, bueno, la base ya no es 1 millón, es 1 millón más un poquito de todas estas cuestiones y por ahí tomábamos una base de 1.800.000. Era como un pago en especie. Exactamente, porque en definitiva el pago del celular es parte de la remuneración o no, son cosas discutibles. Bueno, esta reforma lo que viene a plantear es a tratar de poner certeza ahí. Es un primer punto. Dice, bueno, miren, a partir de ahora se toma únicamente el mejor sueldo mensual, normal y habitual. No se computan los pagos en especie, el gimnasio, el celular, el auto si era en estas condiciones. Es como que trata de despejar toda esa litigiosidad futura que puede llegar a haber. Uno puede estar más o menos de acuerdo, porque en definitiva es ponerle un valor a un despido sin causa. Lo que sí está claro que es interesantísimo es bajar el litigio. Es decir, bueno,
que haya previsión para todas las partes. Claro, que sepa, digamos. de esta manera, digamos, el empleador si en una hipotética situación de despido no sabe, en definitiva. Exactamente, o tiene presupuesto un número que es muy menor en comparación a lo que le puede pasar. Claro. ¿no? Entonces, hay un fallo ahora que me gustaría que nos expliques cómo se llegó a la suma de 250 millones, ¿no?, de indemnización, el fallo Piegari. Sí, claro, está muy en tema porque es un fallo muy utilizado por aquellos que dicen, ¿se dan cuenta que hay que modificar la ley laboral? Un mozo de salón, que es el caso de un reconocido restaurante de Piegari, acaba de ganar un fallo de 250 millones. Yo tengo que cerrar el restaurante, dice el dueño del restaurante. Y lo toman como el ejemplo paradigmático, es esto es lo que no va más en la Argentina, tenemos que terminar tener un con trabajador significa poner la bandera y el cierre. Y en realidad, como todo, la verdad no pasa tanto por los extremos, sino que va por el medio. La verdad que en el fallo, yo personalmente hay algunas cuestiones que tienen que ver con esto que hablábamos recién, que no estoy de acuerdo, ¿no? Porque el trabajador estaba debidamente registrado, estaba como categorizado como mozo de salón y te decía que tenía un salario de 50.000 pesos, pero a su vez en el escrito de inicio de demanda plantea a su vez que tenía adicionales de propinas a razón de 60.000 pesos mensuales y que eso es parte de la remuneración y que estaba mal registrado porque solo estaba computado lo otro y no las propinas. El fallo se hace cargo, se hace eco de este planteo. Hace lugar. Y en vez de tomar de base los 53.000 pesos de salario, toma de base los 110.000 pesos de salario. Entonces, de propina, o sea, suma. Claro, suma y dice, bueno, la propina es la parte del salario, lo debo computar sobre todo y aparte, con una complejidad adicional, dice, estaba mal registrado, porque si el salario era 110 y tenía una registración de 50 y hace incluir todas las multas por mala registración. Entonces termina en una sentencia de 9 millones de pesos al año 2020, que es cuando el trabajador se considera despedido. La causa del despido indirecto es básicamente en la época de pandemia, si prestaba servicios o no, reclamaba 3 salarios adeudados, ahí había una discusión, que eso ya no sé si tiene mucho sentido meterse, pero hoy llega a los 250 millones porque corresponde a la actualización de estos 9 millones en el 2020 actualizados a la fecha de hoy. Que la tasa no pareciera ser muy alta, es INDEC, que es el reconocimiento de la inflación, básicamente, de todo este tiempo, más el 3% anual. Ahora, como bien sabés, la Argentina tuvo unos episodios del 2020 hasta acá inflacionarios monstruosos, entonces las tasas de actualización son muy altas porque el INDEC tiene números muy altos de inflación y esto generó que esos 9 millones se transformen en 250 millones de pesos. Con la modificación anterior, ¿sí?, con esta que hablábamos que ya está vigente, que es la eliminación de las multas, por lo menos ya Piegari no tendría un juicio tan costoso porque gran parte resta las multas. Ya las restarían, yo los disminuiría hoy, así a ojo muy general, en 5 veces. O sea, en vez de 250, hoy por ahí ese caso podría ser actualizado hoy 50 millones. Así arriesgando un número, ¿sí? Claro. Teniendo en comparación otros casos parecidos. Sí. Ahora, hoy también, si prospera este proyecto, que son proyectos que se están empezando a discutir, más que nada en ámbitos más doctrinarios y en sectores de gobierno, con esto que contábamos de la modificación del 245, tampoco habría esta incertidumbre que pasan las propinas. Probablemente las propinas, por cómo se están redactando, no serían parte del salario, no serían parte de la base y entonces la actualización podría ser la mitad porque tomaríamos en vez de 110.000 pesos los 50.000 que era el salario efectivamente, ¿no? Entonces, pareciera que tiende a acomodarse un poco más, ¿no? Sí, ya tenemos que cerrar, pasó volando el tiempo. Que en este minuto, ¿cómo cerrarías? ¿Cómo concluís? No, porque ya no nos queda tiempo para meternos. Lamento que nos quedaban un montón de cuestiones de reforma. La verdad que igualmente, como esto sigue, seguimos el año que viene. Pero me parece que lo más interesante para cerrar este tema es importante dar la discusión,
Claro. Tratar de salir de la posición dogmática, no está ni bien ni mal, creo que hay cuestiones de la reforma que están bien y que hay que aprovecharlas, esta que hablábamos recién, por ejemplo, y hay otras que tal vez se extralimitan y van a posiciones que pueden llegar a generar algún tipo de perjuicio. Lo más importante es tratar de tener la cabeza entrenada, decir, bueno, discutamos punto por punto y hay cuestiones que probablemente a la Argentina le hagan muy bien. Pero mayoritariamente te parece positiva a grandes... Sacando algunas cositas muy puntuales, me parece que es una reforma que es positiva y que puede llegar a dinamizar algunos aspectos. Tampoco es la llave de todas las soluciones, pero bueno. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Te esperamos el año que viene y buen fin de año. Felices fiestas si no nos vemos. Igualmente para vos, Claudia, y muchísimas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. Gracias. Muy bien, nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.